La replicación del ADN es el proceso mediante el cual una célula duplica su material genético creando dos copias idénticas de su ADN, lo cual es esencial para la división celular y la transmisión de información genética. La replicación del ADN es un proceso vital para la vida, ya que asegura que las células pueden dividirse y los organismos pueden crecer, desarrollarse y reproducirse. El proceso se divide en tres etapas principales: iniciación, elongación y terminación. La iniciación es la replicación del ADN. Comienza en sitios específicos llamados orígenes de replicación. Las proteínas especializadas identifican estos orígenes y se encargan de separar las dos hebras del ADN, formando una estructura en forma de Y, llamada horquilla de replicación. La enzima helicasa desempeña un papel esencial en este paso, ya que rompe los enlaces entre las bases nitrogenadas, desubicando a la doble hélice y permitiendo que cada hebra esté accesible a su duplicación. Después tenemos a la elongación. Durante esta etapa se sintetizan nuevas hebras de ADN complementarias a las hebras originales. La enzima clave aquí, la ADN polimerasa, que añade nucleótidos a la hebra respetando completamente la base A. Se emplea con T y con G con C. Sin embargo, las hebras del ADN son antiparalelas, lo que significa que una de ellas, la hebra líder, se duplica de manera continua, mientras que la otra, la hebra rezagada, se duplica en pequeños fragmentos llamados fragmentos de Okazaki. Estos fragmentos se unen posteriormente por las enzimas ligasa, formando una hebra continua. Ahí tenemos las dos imágenes sobre la iniciación y la elongación, junto con la explicación que les acabo de dar. Por consiguiente, tenemos la terminación. La replicación continúa hasta que todo el ADN ha sido duplicado. En las células eucariotas, el proceso concluye cuando las burbujas de replicación que se forman en diferentes puntos del ADN se fusionan. En las células procariotas, la replicación termina en un sitio específico. Finalmente, se eliminan los errores que pudieran haberse producido durante la duplicación, gracias a la función de corrección del ADN polimerasa y otras proteínas asociadas. Esto garantiza la precisión del proceso para que no haya ninguna falla. Aquí es donde se muestran los tres pasos de los que acabo de explicar y el cómo se abren las hebras en cada uno de los pasos. Ahora vamos a hablar sobre la transcripción, pero primero vamos a dejar en claro qué es la expresión genética. La expresión genética es el proceso por el cual la información codificada por un gen se usa para producir moléculas de ARN que codifican para una proteína o para producir moléculas de ARN no codificantes que cumplen otras funciones. La expresión genética actúa como un interruptor que controla cuándo y dónde se producen moléculas de ARN, proteínas y como un control de volumen para determinar qué cantidad de esos materiales se produce. La expresión genética es el proceso que la célula utiliza para producir las moléculas que necesita mediante la lectura del código genético escrito en el ADN. Para ello, la célula interpreta el código genético para cada grupo de 3 letras. Inserta uno de los 20 aminoácidos diferentes que son las unidades básicas necesarias para construir las proteínas. Tenemos que tomar en cuenta que un gen molecular es un segmento de ADN que contiene la información para producir proteínas o ARN. Los genes son la unidad básica de la herencia, es decir, se heredan de padres a hijos. Los genes les indican al cuerpo cómo producir proteínas específicas. Estas proteínas son necesarias para que el cuerpo pueda funcionar. Los genes también determinan las características finas como el color de piel o de los ojos. Algunos rasgos causan por genes mutantes, pero eso lo veremos al final.
La transcripción es uno de los procesos fundamentales que ocurre con nuestros genomas. Es el proceso de convertir el ADN en el ARN. Esta copia llamada mensajero ARN-M es portada de la información sobre las proteínas que el gen tiene codificando en el ADN. En los seres humanos y en otros organismos complejos, el ARN se desplaza desde el núcleo de la célula al citoplasma de las células, donde se usa para sintetizar las proteínas codificadas. La transcripción fue adoptado por la evolución para tener un mensajero capaz de llevar la información almacenada en el DNA de forma parcialmente ordenada y regular. El resultado de la transcripción es una molécula de RNA llamada transcriptor. La principal enzima que participa en la transcripción es el ARN polimerasa, la cual utiliza un molde de ADN de cadena sencilla para sintetizar una cadena complementaria de ARN. Específicamente, la ARN polimerasa produce una cadena de ARN en dirección de 5' a 3', al agregar cadena nueva de nucleótido al extremo de 3' de cadena. La ARN polimerasa se une a una secuencia de ADN llamada promotor que se encuentra al inicio de un gen. Cada gen o grupo de genes tiene su propio promotor. Una vez unida, la ARN polimerasa separa la cadena de ADN para proporcionar el molde de cadena sencilla necesaria para la transcripción. Una cadena de ADN, la cadena molde, actúa como plantilla para la ARN polimerasa. Al leer este molde, una base a la vez, la polimerasa produce una molécula de ARN a partir de nucleótidos complementarios y forma una cadena que crece de 5' a 3'. El transcrito de ARN tiene la misma información que la cadena de ADN, contraria a la de molde, codificante en el gen, pero continúa la base uracilo en lugar de terminar con timina. Luego tenemos la terminación, que la determinación depende de la secuencia de ADN que se ha encontrado en diferentes formas de terminación. Las secuencias llamadas terminadores indican que se ha completado el transcrito de ARN. Una vez transcrita, esas secuencias provocan que el transcrito sea liberado de la ARN polimerasa. Bueno, llegamos a la etapa de traducción. En esta etapa, el ARN se codifica para construir una proteína que contiene una serie de aminoácidos en específico. El ribosoma son estructuras celulares que traducen la información genética del ADN en proteínas. En este proceso se llama la traducción. La función principal de los ribosomas es llevar a cabo junto al ARN transferente la traducción del ARN mensajero a proteínas. Para desempeñar esta función, los ribosomas tienen 3 hendiduras clave en su interior. Es la hendidura A, P y E. Cada una de estas hendiduras juega un papel importante en la traducción del ARN mensajero. La hendidura A, durante la traducción, esta es la primera hendidura que se encuentra en ARN mensajero. Al entrar en el ribosoma, en esta zona permite el contacto de uno de los codones del ARN mensajero con el anticodón de un ARN de transferencia que se encuentra unido a un aminoácido. La hendidura P, una vez han contactado al codón del ARN mensajero con el anticodón del ARN de transferencia, en la hendidura A ambos se mueven hasta la hendidura P. En esta zona se forman aminoácidos a aminoácido, la proteína resultante de la traducción.
En la hendidura E, en esta hendidura el ARN mensajero que previamente ha cedido su aminoácido se separa del codón del ARN mensajero. Gracias a estas tres zonas, los ribosomas son capaces de traducir el ARN mensajero en una larga cadena de aminoácidos. En esta etapa de la traducción, en la iniciación es el comienzo. En esta etapa el ribosoma se une con el ARMM y el primer ARNT para que se pueda comenzar la traducción. Luego su elongación o su desarrollo, en esta etapa los ARNT traen los aminoácidos al ribosoma y estos se unen para formar una cadena. Y después tenemos la terminación o la fase final. En esta última etapa, el polipéptido terminado es liberado para que se vaya y realice su función en la célula. Ya que sabemos que cada cromosoma se compone de una molécula de ADN muy larga y todas enrolladas en sí misma como algo parecido a lo que está en la imagen, en esta molécula se encuentran las secuencias a las que llamamos genes. Este podría ser un gen, lo que está señalándose también podría ser un gen. Como ya está reescrita la información, ahora como ARN, el siguiente paso para poliespecíficos o proteínas específicas es pasar del ARN mensajero a la proteína, y a este proceso se le denomina traducción, porque estamos traduciendo literalmente la información en una secuencia de polipéptidos, y lo puedes ver aquí justamente donde se está mostrando. Entonces, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo podemos llegar a estas tres secuencias detrás de los aminoácidos específicos? Tenemos que tomar en cuenta que tenemos 4 bases nitrogenadas, por lo que si tenemos un codón que tiene 3 lugares, hay 4 cosas posibles que podrían estar en el primer lugar. Hay 4 cosas posibles que podrían estar en el segundo lugar y hay 4 cosas que podrían estar en el tercer lugar. Así que hay 64 permutaciones posibles. Se consigue que se unan con el codón apropiado y es aquí donde aparece otro acto. Este es ARNT y la T significa de transferencia. ARN de transferencia, ARN de transferencia. Hay un motor de ARN diferente en cada uno. Se combina con aminoácidos específicos, también en partes específicas de los ARNT. Están los llamados anticodones que se unen con su codón complementario, por lo que es ARNT, y no se ven así realmente como se muestran, pero está simplificado.
Entonces tenemos al ARNT en un extremo de la molécula. Este está unido a los aminoácidos apropiados y luego del otro extremo de las moléculas, aunque realmente se encuentra en medio de la cadena de ARNT. Ahí en medio es donde se encuentra el anticodón, y el anticodón coincide con el codón complementario y así ellos checan entre sí de la manera correcta. Este video simplifica un poco de cómo es todo lo que estoy tratando de explicar. Está simplificado, tenemos las secuencias, los codones, los ribosomas facilitan este proceso de manera que el auge se va a unir con la metionina. Aquí como se muestra en la imagen, si nos fijamos en la forma que tiene el ARNT. Entonces, para resumir, un ribosoma que viene en dos subunidades grandes y pequeñas. Tenemos también un ARNM con la instrucción para la proteína que vamos a construir. Tenemos un ARNT de inicio que lleva el primer aminoácido de la proteína, que casi siempre es una metionina. Durante la iniciación, estas deben reunirse junto de la forma correcta, formando el complejo de iniciación, como se muestra en la imagen. Tenemos también el AUG, que recordemos también es el codón de inicio, es el complejo que lee el contracodón de inicio. Nuestro primer ARNT, que lleva metionina, comienza en el espacio del centro del ribosoma, en el llamado sitio P. Junto a él está expuesto un nuevo codón, en otro hueco llamado sitio A. El sitio A será el lugar de aterrizaje para el siguiente ARNT, cuyo codón es la pareja a la par del codón expuesto. Bueno, aquí también muestro una tabla de las secuencias. El ribosoma se desplaza al siguiente codón del ARN, como lo podemos ver aquí, y un nuevo aminoácido se une a la cadena polipéptida. Entonces aquí tenemos las secuencias tal cual es como van, y según la letra tiene su secuencia. En bacterias la situación es un poco distinta. Aquí la subunidad ribosomal pequeña no comienza en el extremo de 5' del ARNM, sino que viaja al extremo del 3'. En lugar de ello se une directamente a ciertas secuencias del ARNM, y estas secuencias tienen un nombre que son SHINE y se encuentran justo antes del codón de iniciación.
Bueno, aquí seguimos con el esquema y una vez que el ARNT correspondiente se ha colocado en el sitio A, es hora de la acción, es decir, la formación del enlace peptídico que conecta a un aminoácido con otro. Este paso transfiere la metionina al primer ARNT. Ahí de hecho se puede ver, se distingue al aminoácido en el segundo ARNT en el sitio A. Aquí podemos observar que todo es un ciclo, todo se vuelve a repetir y aquí tenemos entonces lo que viene siendo la iniciación, la elongación y lo que es la terminación. Igual todo se vuelve a repetir, tenemos que es tan exacto todo que no se permite una mala secuencia. Ahora vamos a hablar sobre las mutaciones. Una mutación es un cambio en la secuencia de ADN de un organismo. Son aquellas que afectan a la estructura o el número de cromosomas de un individuo. Las mutaciones pueden producirse a partir de errores en la replicación del ADN durante la división celular, la exposición a mutágenos o una infección viral incluso. Las mutaciones en la línea germinal son las que ocurren en los óvulos y los espermatozoides. Pueden transmitirse a la descendencia, mientras que las mutaciones somáticas son las que ocurren en las células del cuerpo. Esas no se transmiten como tal. La mayoría de las mutaciones genéticas no tienen ningún efecto sobre la salud. Además, el cuerpo puede reparar muchas mutaciones. Algunas mutaciones incluso son útiles. Por ejemplo, las personas pueden tener una mutación que las proteja de las enfermedades cardíacas o les dé huesos más duros, por así decir. Algunos ejemplos. Reordenamiento cromosómico es una anomalía que altera la estructura de un cromosoma y puede ser causada por deleciones, duplicaciones, inversiones o translocaciones. Una duplicación cromosómica es un recordamiento cromosómico que consiste en copiar parte de un cromosoma. Es un tipo de mutación cromosómica que puede ser directa o inversa incluso. Los tipos de duplicación cromosómica puede ser duplicación directa. Esta se repite una o varias veces en fragmentos cromosómicos. También tenemos duplicación invertida. El fragmento duplicado se colocan en una orientación opuesta. Algunas consecuencias de la duplicación cromosómica puede ser el resultado es la presencia de material genético de más, aunque el número total de cromosomas suele ser normal. Las duplicaciones cromosomáticas pueden ser desequilibradas, es decir, que alteran la estructura normal del cromosoma. También en algunos casos la duplicación cromosómicas pueden provocar grandes enfermedades como cáncer.
Siguiente tenemos a una inversión cromosómica. Es un reordenamiento cromosómico que ocurre cuando un segmento de un cromosoma se invierte y se vuelve a unir en el mismo cromosoma. Es un tipo de mutación genética que altera el orden de los genes. Esta básicamente es un segmento del cromosoma se desprende, el segmento gira a 180 grados y se reinserta en el mismo cromosoma, pero con la orientación opuesta. La inversión puede no tener efecto sobre el organismo, puede tener un efecto adverso si ocurre dentro de un gen o aleja un gen de sus elementos reguladores, altera la expresión genética y tener implicaciones en la evolución y en ciertas enfermedades genéticas. Una translocación es un reordenamiento cromosómico que se produce cuando un cromosoma se rompe y se une a otro cromosoma. En este tipo de alteraciones estructural de los cromosomas, se caracteriza porque se produce cuando un cromosoma se rompe y los trozos se unen a otros cromosomas. Puede ser equilibrada si no se gana ni se pierde material genético. Puede ser no balanceada si se gana o se pierde material genético y puede llevar problemas médicos como leucemia, cáncer de seno, la esquizofrenia incluso y la dismorfia muscular y el síndrome de Down. Se puede detectar mediante análisis de sangre llamados cariotipos. También se puede detectar durante el embarazo mediante un diagnóstico prenatal. La monosomía es una anomalía cromosómica numérica en la que falta un cromosoma de un par, mientras que un reordenamiento cromosómico es una alteración en la estructura de un cromosoma. Se produce cuando solo hay una copia de un cromosoma en un lugar de dos. Puede ser parcial cuando hay un cromosoma y una parte del segundo. La monosomía X, también conocida como síndrome de Turner, se produce cuando un bebé nace con un solo cromosoma sexual X. En una mutación cromosómica que puede implicar pérdida, inserción o inversión de segmentos cromosómicos, las reorganizaciones equilibradas pueden pasar desapercibidas y no causar enfermedades como tal. La disomía uniparental es una alteración cromosómica que se produce cuando un individuo recibe dos copias de un cromosoma de un solo progenitor. La disomía uniparental puede ser isosómica o heterodisosómica. La disomía unilateral isodisómica se produce cuando ambos cromosomas son idénticos. La disomía uniparental heterodisonómica se produce cuando los dos cromosomas son homólogos pero diferentes del mismo progenitor. Puede ocurrir al azar durante la formación de óvulos o espermatozoides. También puede ocurrir durante el desarrollo fetal temprano.
En la mayoría de los casos no tienen ningún efecto sobre la salud o el desarrollo, y en otros casos puede causar problemas de salud como retraso en el desarrollo, discapacidad intelectuales y trastornos genéticos como el síndrome de Prader-Willi y entre otros. Un reordenamiento cromosómico es una alteración estructural en un cromosoma, mientras que en una trisomía es un trastorno genético en el que hay un cromosoma extra. Se produce cuando hay 3 copias de un cromosoma en un lugar de 2. También se llama aneuploidia. Cambia de manera en la cual se desarrolla un bebé, tanto física como intelectualmente. Algunos ejemplos de trisomía son la trisomía 21, el síndrome de Down, la trisomía 18, síndrome de Edwards, y la trisomía 13, síndrome de Patau. Bueno, para resumir entonces, la trisomía es la existencia de un cromosoma extra en un organismo. La poliploidia es genética. Se refiere a la presencia de 3 o más juegos completos de cromosomas en las células de un organismo, en lugar de los 2 juegos habituales. La poliploidia es un fenómeno en el que el organismo, tejido o célula contiene más de 2 juegos completos de cromosomas, es decir, triploide, tetraploide y pentroide. La poliploidea puede ocurrir naturalmente o puede ser inducida artificialmente también. La poliploidea es un factor importante en la evolución de las plantas y se ha sugerido que puede ser un mecanismo de especiación instantánea. Un ejemplo en plantas, la poliploidea es relativamente común y se asocia con la aparición de nuevas especies y la adaptación a nuevos hábitats. En animales, la poliploidea es menor común, pero se ha observado en algunos insectos y vertebrados. La poliploidea en humanos es rara y generalmente incompatible con la vida. La poliploidia está fuertemente correlacionada con la producción asexual en plantas. Y bueno, con esto finalizamos el video. Muchas gracias.